Hola chicos, bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a ver el siguiente tema del temario, el cual es desviación estándar. Sin embargo, para este tema es necesario que comprendamos otros temas, por ejemplo, el de promedio, que en el temario viene como el siguiente tema. Sin embargo, debemos de conocerlo previamente del de desviación estándar, y también hay que conocer el tema de la varianza. Pero no se preocupen, vienen juntos varianza y desviación estándar. Además, les voy a explicar el concepto de rango, el cual es como un hack, o no un hack, pero he visto que vienen preguntas en el que es necesario usar el rango, para no tener que sacar la desviación estándar de muchos datos. Más tarde se los voy a explicar. Primero vamos a comprender qué es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Qué es la dispersión? La dispersión básicamente es qué tan separados se encuentran los datos de un conjunto de datos. Por ejemplo, en una piscina o una alberca. Siempre nos dicen, por ejemplo, la profundidad de la piscina es de 1,60 m. Y ponte que tú midas 1,70 m, entonces dices, bueno, puede entrar sin problema alguno. Sin embargo, sabemos que las piscinas no son planas, tienen profundidades. Hay una zona que es menos profunda, una zona que respeta la profundidad que te habían dicho, y a veces tienen una zona que es más profunda. Entonces ponte que en esta zona mida 1,60 m, la alberca, ¿no? En el inicio. Acá mide 1,70 m y acá ya mide 1,80 m. Entonces, tú tienes que saber estos datos. Obviamente no te van a decir cuál es la desviación estándar de la piscina, pero quiero que entiendas para qué se usa la desviación estándar. Vamos a resolver un ejercicio ya que comprendimos qué es la desviación estándar. La fórmula para la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta fórmula. ¿Pero por qué? Bueno, esta fórmula que les puse aquí es en realidad la fórmula de la varianza. Sin embargo, la fórmula de la desviación estándar es simplemente pasar el cuadrado de la varianza al otro lado. Es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Para saber la desviación estándar, primero tenemos que sacar la varianza. Vamos a resolver este ejercicio para que vean cómo es. Nos dice, los siguientes datos corresponden a las profundidades de una playa. Calcula su desviación estándar. Tenemos estos datos, 4 metros, 2 metros, 1 metro, 5 metros y 3 metros. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. El promedio ya sabemos cómo se saca, pero si no sabes cómo se saca, es sumar estos datos y dividirlo por el número de datos. Es decir, 4 más 2 más 1 más 5 más 3 y dividirlos entre el número de datos, que son en este caso 5 datos. El promedio aquí es 2,6. Ustedes pueden sacarlo para comprobar. Ya que tenemos esto, vamos a hacer uso de la fórmula, vamos a comprenderla. Acá nos dice que la varianza al cuadrado es igual a la suma de todos nuestros datos menos el promedio. Este es el símbolo del promedio, es una X con una raya encima, al cuadrado, y al resultado le vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso es 5. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Primero nos dice la varianza al cuadrado es igual a, ponemos nuestro primer dato, 4 menos el promedio, que es 2,6, y esto al cuadrado. Y lo mismo hacemos con todos nuestros datos. Ya que tenemos esto así, vamos a confirmar que lo hicimos bien. Les había dicho que primero teníamos que poner nuestros datos, es decir, primero x1, x2, x3, x4, x5. En este caso primero puse el 4, le resté el promedio y esto al cuadrado, más el segundo término 2 menos el promedio al cuadrado, más el tercer término que es 1 menos 2,6 al cuadrado. A esto lo que le vamos a hacer, una vez que tengamos la suma y el resultado de todo esto, sería dividirlo entre el total de datos. Vamos a dejarlo representado aquí. En este caso tengo 5 datos. Vamos a resolver estas operaciones a ver cuánto nos da. Ya que resolvimos nuestras operaciones de resta, nos quedaría así 1,4 al cuadrado más menos 0,6 al cuadrado más menos 1,6 al cuadrado, etcétera, etcétera. Recuerden que todo esto va a ir dividido entre 5. Yo no lo voy a colocar aquí para ahorrarme el espacio, pero ustedes pueden colocarlo porque en una hoja van a tener más espacio de lo que yo tengo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta suma de cuadrados. Ya que lo resolvimos, nos quedaría de esta manera. Ya tenemos los resultados de elevar al cuadrado estos números. Ahora vamos a realizar la suma.
Y el resultado de esta suma lo podemos hacer con calculadora o manualmente, sería 10,8. Esta sería nuestra varianza, pero recuerden que nos pidieron desviación estándar. Entonces, ¿qué les dije que íbamos a hacer? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces a 10,8 le sacamos raíz cuadrada y nos quedaría 3,2. Esta sería nuestra respuesta. Como pueden ver, no es que sea difícil aprenderse la fórmula, porque hasta eso la fórmula es corta. Lo que es difícil, o no difícil, más bien tedioso, es realizar todo este ejercicio. Y más cuando no nos dan 5 datos, sino nos dan 10 datos, porque tendríamos que resolver todo eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dibujar una línea solo para que quede graficada la idea de desviación estándar. Esto no lo van a hacer en su examen. Vamos a dibujar una línea y vamos a poner en el centro nuestro promedio, que habíamos dicho que es 2,6. Vamos a colocar en nuestra línea los demás números que teníamos, nuestros demás datos. Por ejemplo, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5 y más acá está el 1. Ahora, con nuestro dato de desviación estándar, vamos a saber en qué parte de nuestra gráfica se encuentra la mayor cantidad de datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a avanzar el número que nos dice nuestra desviación estándar en nuestra gráfica, que sería avanzar 3,2, que sería 1, 2, 3 hasta aquí a la derecha y 1, 2, 3 aquí a la izquierda. Como pueden ver, en este intervalo se encuentra la mayor cantidad de datos. Ahorita quedan casi todos, de hecho quedan todos dentro de nuestro intervalo, pero por ejemplo cuando te dan una serie de datos más amplia, pueden que queden datos fuera de nuestra desviación estándar, fuera de nuestro intervalo. Ahora vamos a conocer el concepto de rango y para qué nos puede ser de utilidad. El rango es la dispersión entre el número mayor y el número menor, eso es todo. Nos va a servir, por ejemplo, en esta clase de ejercicios. Yo vi que en uno de los exámenes pasados vino un ejercicio que te pedía cuál de los siguientes datos tiene mayor desviación estándar. Y estoy seguro que muchas personas perdieron muchísimo tiempo sacando la desviación estándar de cada conjunto de datos que les dieron. Si a ustedes les viene un ejercicio de esos, no es necesario que saquen las desviaciones estándar. Lo que tienen que hacer es sacar el rango. Como les mencioné, el rango es el número mayor menos el número menor. En este caso sería 9 menos 3, el cual es 6. Aquí sería 23 menos 10 menos 9, lo cual es 14. Y aquí sería 29 menos 20, lo cual es 9. Y aquí podemos ver que el mayor rango, es decir, el que tiene mayor diferencia entre la posición de su número menor y su número mayor, es la opción B. Por tanto, el rango también nos da una idea de cuál es la desviación estándar de un conjunto de datos. En este caso sabemos que la opción B tiene una desviación estándar mayor porque su rango es mayor. Así de sencillo, obtuvimos el resultado y no tuvimos que desarrollar ninguna desviación estándar. Hasta ahora hemos visto ejercicios más o menos sencillos. Vamos al pizarrón para que les muestre algunos ejercicios más complejos. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a comenzar a resolver los ejercicios y el primero nos dice: del siguiente conjunto de datos, ¿cuál tiene mayor desviación estándar? Es un ejercicio que se resuelve de la misma manera en que resolvimos el anterior, sacando el rango. En este caso, el de la opción B sería 12 menos 5, nos da 7. Aquí sería 30, que es el número mayor, menos 14, nos da 16. Y aquí sería 7 menos 1, y la respuesta es pues 6. Y así de fácil obtenemos el resultado, que es la opción B. Vamos con el siguiente ejercicio, el cual nos dice: calcula la variancia y desviación estándar de los siguientes datos. Nos da 3 opciones, en el cual la primera representa la varianza y el segundo la desviación estándar. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Primero que tenemos que hacer es sacar el promedio de los datos que nos dan, que sería sumar todos estos datos y dividirlo por el número de datos que tenemos, el cual es 4. La suma sería 14 más 20 más 17 más 12 da 63 entre 4 y esto nos da 15,75. Ya que tenemos el promedio, vamos a poner la fórmula de nuestra desviación estándar, la cual era varianza al cuadrado es igual a la suma de x
representando x cualquiera de nuestros datos menos el promedio al cuadrado entre el número de datos. No vayamos a olvidar eso. Vamos entonces a realizar las operaciones. Nos daría 14 menos el promedio, que es 15,75 al cuadrado, más, y así seguimos con todos nuestros datos. Ya que pusimos todo esto, vamos a poner que se divide entre el total de datos, que es 4. Y vamos a realizar la resta primero. Vamos a ir en orden, porque recuerden que primero se realiza lo que se encuentra dentro de los paréntesis. Y ponemos 14 menos 15,75. Esto es menos 1,75 al cuadrado, más 20 menos 15,75, 4,25 al cuadrado. Seguimos así con los demás datos. Aquí sería 1,25 al cuadrado. Y acá sería menos 3,75 al cuadrado. Todo esto dividido entre nuestro total de datos, que es 4. Vamos a hacer un poco más para abajo esto. Resolvemos los cuadrados. Menos 1,75 al cuadrado es 3,06 más 18,06 más 1,56 más 14,06. Y todo esto dividido entre 4. El resultado de la suma es, varianza al cuadrado es igual a 36,74 sobre 4, lo cual nos da 9,18. Esta es nuestra varianza, es una de las cosas que nos pidieron. Ahora, para sacar la desviación estándar, recordemos que es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 9,18, lo cual nos da 3,03. Y estas dos serían nuestra respuesta, siendo 9,18 nuestra varianza y 3,03 nuestra desviación estándar. Vamos a buscarla en las respuestas y es la opción A. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio, el cual nos dice: los siguientes son las calificaciones obtenidas por 7 alumnos de tercer año de primaria. Calcula su desviación estándar. Vamos a repetir los mismos procedimientos. Lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio, el cual es 7 más 8 más 7 más 9 más 10 más 6 más 4, entre el total de datos, que sería 7, lo cual nos da promedio 7,28. Este sería nuestro promedio. Voy a cambiar el color del lápiz para hacer las operaciones. Y ahora vamos a poner la fórmula, que sería varianza al cuadrado es igual a la suma de nuestros datos menos el promedio al cuadrado sobre el número de datos. Vamos a responder nuestra fórmula. Varianza al cuadrado es igual a x, en este caso 7, pero nos fijamos que hay dos 7. Entonces, para ahorrarnos espacio en nuestra hoja, bien podríamos poner 2 veces 7 menos 7,28 al cuadrado, más, y seguimos así con todos nuestros datos. Ya que tenemos nuestras operaciones hechas, vamos a resolver. Primero, desviación estándar es igual a... Vamos a resolver, en este caso, recuerden que tenemos que seguir la jerarquía de operaciones, la cual nos dice que se va a aplicar algo que vimos en uno de los videos pasados, que se llama propiedad distributiva. Primero vamos a multiplicar 2 por 7, el cual es 14, menos 2 por 7,28, lo cual nos da 0,56, menos 0,56. Eso sería lo que vamos a poner acá, menos 0,56 al cuadrado. Y seguimos respondiendo con los demás datos. Aquí sería 0,72. Todo esto dividido entre nuestro número total de datos, el cual es 7. Seguimos por acá poniendo desviación estándar al cuadrado, perdón, varianza al cuadrado es igual a, resolvemos los cuadrados, el cual es 0,31 más 0,51 más 2,95 más 7,39
más 1,63 más 10,75. Todo esto entre 7. Voy a seguir la operación por acá. La suma de todo eso nos da 23,54 dividido entre 7, lo cual nos da 3,36. Esta es nuestra varianza. Ahora le sacamos raíz cuadrada de 3,36 y nos da 1,83, el cual es nuestra desviación estándar. Vamos a buscarlo en nuestras opciones de respuesta y nos damos cuenta que aquí está, 1,8. Esta sería nuestra desviación estándar, que es lo que nos pidieron. Vamos con el último ejercicio, el cual nos dice: un jugador de fútbol ha anotado el siguiente número de goles en sus últimos 5 partidos. Calcule la varianza y desviación estándar. Aquí nos están pidiendo ambos. Lo mismo, lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio de estos conjuntos de datos. En este caso da 2,2, pueden comprobarlo ustedes. Y después vamos a poner nuestra fórmula. Varianza al cuadrado es igual a la suma de nuestros datos menos el promedio al cuadrado sobre el total de datos, que en este caso es 5, pero en la fórmula se representa con la letra n. Vamos a suplir los datos de la fórmula con nuestros datos y sería el primer dato 2 menos 2,2 al cuadrado más 2 veces 1 menos 2,2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces el número 1. Por eso lo representamos así en la fórmula para ahorrarnos espacio. 4 menos 2,2 al cuadrado más 3 menos 2,2 al cuadrado. Vamos a resolver estas operaciones. Recuerden que primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis según nuestra jerarquía de operaciones. Por tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a acelerar el video para que no se haga tedioso. Listo, ya que tenemos estos datos, lo último que nos falta es elevar al cuadrado. Quiero que noten que yo no estoy colocando la división aquí solamente para ahorrar espacio. Pero recuerden que todo esto va dividido entre el total de datos que tenemos. En este caso sería entre 5, acá igual entre 5. Ustedes vayan colocándolo, porque no vaya a ser que se les olvide a la hora del examen que se tiene que dividir entre el total de datos. Bueno, vamos a resolver esta suma de cuadrados, lo cual nos daría 0,04 más igual 0,04 más 3,24 más 0,64. Todo esto dividido entre 5. Varianza al cuadrado es igual a... Sumamos todo esto, nos da 3,96 entre 5, lo cual nos da 0,79. Este dato de aquí es nuestra varianza. Ahora le sacamos raíz cuadrada, raíz de 0,79 y nos da 0,88. Esto es nuestra desviación estándar. Entonces, desviación estándar y varianza. Quiero que nunca se les olvide esta fórmula. Por favor, memorícenla, porque es casi seguro que va a venir uno de estos ejercicios en su examen. Entonces recuerden, varianza al cuadrado es la suma de nuestros datos menos el promedio al cuadrado sobre el total de datos. Recuérdenla, tomen la captura y guárdenla y de vez en cuando repásenla. También quiero que sepan que si por ejemplo le dan un nombre a nuestros datos, la varianza se va a expresar en cuadrado. Si por ejemplo habláramos de cuadernos, pondríamos acá 0,79 cuadernos al cuadrado. La varianza siempre va a ser al cuadrado. En el caso de la desviación estándar, como ya le sacamos raíz cuadrada, ya no va a ser al cuadrado. Pero la varianza siempre va a ser al cuadrado. Mucho ojo con las unidades porque luego es algo que suelen preguntar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. De vez en cuando suelo colocarles ejercicios en la descripción para que practiquen lo aprendido. Nos vemos en el siguiente video.